Aquí estamos en el universo distópico. El gran hermano te está vigilando. Hola amigos virtuales, de YouTube, de iVoox, de lo que sea. Aquí estamos en el universo distópico. En vez de hacer un vídeo en el que salgo hablando, contando algo, vamos a hacer una especie de podcast. Y digo vamos a hacer porque voy a estar yo, el miembro fundador de este canal de YouTube, y voy a tener a un invitado de gala que, bueno, habrá gente que ya lo conozca porque él ya publicó un programa en el que yo fui el invitado aquella vez, y en la descripción dejaré el enlace para que lo veáis. Él es Manuel Barroso y licenciado en Filología Clásica, profesor de latín y griego, y bueno, además es un gran sonetista y autor de obras de teatro magníficas. Y bueno, autor de obra de teatro. Y nada, dejo su saludo a ver qué nos quiere decir. Aquí estamos en el universo distópico. No, bueno, primero, hola. Y segundo, pues que si soy invitado de gala es por la cantante italiana. Claro. Y en tercer lugar, pues sí, lo del sonetista, pues bueno, se nota claramente el criterio del creador de este programa. Exacto. Bueno, en aquella ocasión estuvimos hablando en un programa que en su programa de podcast. Episodio 1, en el episodio 1 fui, digamos, el primer invitado y estuvimos hablando sobre épica clásica en concreto. Y os animo a que lo escuchéis, es bastante interesante y gracioso. Que tendrá una segunda parte, la épica contigo. Efectivamente. Si tú no te opones. Si yo no me opongo, posiblemente hagamos pronto la segunda parte, que se quedaron muchas cosas sin La segunda decir. parte no, porque episodio 1 van sumándose, es decir, ya el episodio 2 ya no eres tú, pero claro, la segunda parte de la épica. De la épica, sí, claro, claro, a eso me refiero. Esta vez en este podcast que voy a dirigir yo, vamos a hablar sobre literatura también, pero en esta ocasión va a ser la distopía, el género distópico. Y bueno, antes de empezar por nada, podemos quizá definirlo o voy a hacer una pregunta a Barroso, que es: ¿distopía o antiutopía? Pues una buena pregunta, en realidad, sí. No, pues no me lo esperaba. O sea, en verdad, porque no me esperaba ninguna. No había pensado no me había aventurado a ver las preguntas que me iba a hacer. A ver, antiutopía. Me gusta el concepto. Yo creo que se llama distopía por la razón de ese sufijo clásico, de ese prefijo clásico, porque el dis siempre implica algo que sale mal, por así decirlo. Uh-huh. Si pensáramos en el prefijo anti, sería una... ¿Cómo te lo explico yo? Y para que lo pueda entender todo el mundo que nos escuche. Yo creo que si habláramos del prefijo... Para empezar, anti-utópico serían dos prefijos. Con lo cual estaríamos utilizando... Ya lo sé que esto no sería la primera vez que se hace eso. Uh-huh. Pero yo creo que dis refleja bastante bien, con un prefijo solamente de 3 letras, refleja bastante bien lo que quiere decir. Porque si pusiéramos para que lo pueda entender la gente... Si pusiéramos el prefijo anti, sí, lo que haríamos sería, digamos, algo que exprofeso, algo que desde profeso debería ser, porque es una consonante, bueno, es otra historia. Algo que desde el principio está pensado para ser, es como que la sociedad misma se planea desde lo mal, por así decirlo.
Y yo creo que la distopía está bien definida con ese prefijo porque ese dis implica todo lo que sale mal un poco con el componente azar. Es como la sociedad ha llegado ahí sin saber cómo, muchas veces. Cuando hablamos de utopía, que como todo el mundo sabe, el término proviene del título de la obra de Tomás Moro, que es el nombre de la isla en la que sucede, en la que él intenta idealizar una sociedad perfecta. Utopía, esa V viene de eu. No, viene de U, de griego. Del griego, o sea, una negación directamente ya del griego. Sí. No es una malformación, entonces. No, es la negación, Vale. es la negación de topos, lo que no tiene lugar. Sí, un lugar que no existe. Exactamente. Digamos, lo que venía, vale. Que por cierto, ahora que lo dices, Sí. yo, si me permite, Sí. la obra de Tomás Moro, la verdad es que hace ya mucho tiempo que la leí, pero si no recuerdo mal era simplemente una descripción. Y fíjate cómo la utopía de Tomás Moro original se va a diferenciar de lo que conocemos por distopía, para empezar por los años, porque todas las distopías son muy posteriores a Tomás Moro, y también porque todas son novelas, que sepamos, que por lo menos que sepamos nosotros que hayamos leído, son todas novelas, y por tanto historias de personajes. Y la utopía de Tomás Moro no era una novela, era más bien un tratado descriptivo sobre ese lugar. Eso lo quiero dejar claro para que nos escuchen. Bien, pero sí, ¿no? Es interesante porque siempre se habla de antecedente como antecedente de utopía, sin embargo, como tú dices, no son obras que estén dentro del mismo género ni de la... Creo recordar, que lo mismo sí que habría una historia, pero que Vale, no recuerdo que hubiera. Bien. Bueno. Claro, yo lo digo porque poco curioso, ¿no? Utopía es una negación, anti-utopía sería otra negación con otra negación, pero claro, es que cuando hablamos de utopía ya no tenemos en mente esa prefijación, ya es como, ya se ha lexicalizado, se ha convertido en un nombre propio de un género o de un concepto de donde una sociedad idealizada es positiva. Entonces la distopía sería como la negación, es como el opuesto, el antónimo. Sin embargo, anti-utopía lo que estás haciendo es como negar, ¿no? Esa posibilidad. Realmente el antónimo de utopía realmente sería topía, sin ningún tipo de prefijo. Pero claro, ¿eso quién lo entiende? Pero eso sería, claro, desde un punto de vista histórico, historicista, pero desde un punto de vista ya sincrónico, ¿no? Porque ya utopía está lexicalizado, ya no hay conciencia ahí de prefijación. Por eso digo que no podemos considerar la distopía como un antónimo total de la utopía, porque utopía ¿qué sería? Sería la realidad. Sí, claro. Entonces la distopía no es la realidad, es una realidad ficticia y futurible. Futurible, claro. Yo no diría futura, yo diría futurible. Bueno, porque eso es uno de los rasgos quizás que podrían definir a la utopía y ya a la distopía, y quizás ya no me estoy metiendo en términos que podríamos tratar ahora después. De hecho, lo vamos a hacer después, ¿vale? Porque quiero antes... estamos presentando la materia. Sí, me encanta cómo el guión fluctúa. Sí, tenemos una... ¿cómo se llama? Estamos haciendo la presentación de la materia y sería interesante que habláramos a los oyentes un catálogo mínimo de obras distópicas que la gente estaría de acuerdo que lo son. Sí, ahora mismo si tuviéramos una imagen tendríamos que enfocar la cubierta, pero no podemos. ¿No? ¿De qué? De que no podemos enfocar la cubierta. Tiene que ser que nos escuche la gente decir los títulos. Claro, no podemos... Cojan papel y un cálamo. Luego en la versión YouTube pondré las imágenes de los libros para que la gente los vea. Para que no tenga que copiar entonces, ¿no? Claro. No, pero ¿cuáles son nuestras lecturas? Vamos a partir de ahí y luego hablaremos de otras que posiblemente sean, porque sabemos que existen, ¿no? Sí. Pues las lecturas yo creo que básicas de la distopía occidental son, en primer lugar, Un mundo feliz de Aldous Huxley, el autor americano, yo diría que es americano, anglosajón en todo caso, sí, yo es americano, casi seguro. En segundo lugar tendríamos el 1984 de Orwell, de George Orwell. Este sí es europeo, inglés, aunque con muchas raíces asiáticas en su cultura. Y
Y en la tercera pata del trípode, que sería Bradbury con su Fahrenheit 451, sería la occidental, por así decirlo. Pero después tendríamos la rusa, la soviética, con Yevgeny, bueno, esto yo no sé pronunciarlo bien, Yevgeny Zamyatin, y ese nosotros, que en realidad es la primera, es la primera que se hizo. Por lo menos la que tengamos constancia si a las más antiguas. Uh-huh. Y después tenemos otro libro también ruso, que es el del Cero y el Infinito, de Arthur Koestler. Es ruso, ¿no? Si No. Él es es o búlgaro o húngaro. Y te voy a decir en un segundo. bueno, pero que no es occidental. Porque no vamos a saber. No es del mundo de la Europa antigua, por así decirlo. No. Y ya está. Y todos los búlgaros y húngaros que nos están Era escuchando... soviético, de todas formas era de ideología sovietista o en fin. Así que nada, búlgaros y húngaros que nos están escuchando, sigan con atención este podcast. Sí. De hecho, él participó en una revolución anterior a la revolución rusa, me parece. Luego él se unió a los soviéticos y acabó en realidad, ¿cómo decirlo?, distanciado, desterrado prácticamente, ¿no? Sí, exiliado. Él, de todas formas, este Arthur Koestler, él tuvo una lucha principal junto con el sovietismo, que sería la de... porque que será un poco más timorata quizá, una más importante, que era la del sionismo. O sea, él luchó durante toda su vida porque se estableciese, porque se creara el Estado de Israel antes de que existiera, ni siquiera es donde ahora está. O sea, él perteneció a distintas sociedades semisecretas o bastante... Vamos, se puede decir que es un semita arraigado, ¿no? Sí, él seguramente él no era un judío practicante, pero él era sionista, él quería esa creación. Y bueno, y después tenemos la noticia, aunque no nos hemos podido leer el libro, de una autora sueca que publica el libro Kallocaína, que no caiga nadie en la trampa de decir callo, porque esto vendrá del griego, supuesto. No lo hemos leído, pero todo indica que viene del griego. Yo no la he leído entera, pero sí he leído, y esta es una obra, esa Kallocaína es la droga. Callo. No, ahora no lo sé. A ver, en principio parece ser que sí debería pronunciarse, ni siquiera, más bien como una especie de col o algo así. Sí, porque es sueca, ¿no? Colocaína es como estaba ella. Porque el autor de esta obra, o sea, el narrador, protagonista de la obra, es un científico que se apellida, pues no sé cómo pronunciarlo, Col. No sé. En principio es un homónimo. K-A-L-L, para que lo sepa. K-A-L-L, pero parece ser que juega con el término, con la pronunciación de call, del inglés también llamada. Vale. Entonces, no estoy muy seguro de cómo se pronunciará, la verdad, pero... Bueno, yo como soy un erudito del griego voy a decir Kallocaína, porque voy a pensar que viene de la belleza. Sí, hombre, sería interesante. Esto es lo que tiene saber griego y no saber nada más de la vida, solamente griego. Claro, Arthur Koestler, acabo de encontrarlo ya en internet por fin, de Budapest. Sí, bueno, eso no implica que sea húngaro. No, era húngaro de familia judía. Exactamente. Sí. En fin, bien, pues en poco digamos que ese sería el listado que tendríamos. De hecho, lo tenemos aquí presente por si hiciera falta alguna consulta. Sí. Y efectivamente, yo, por ejemplo, de esta que hemos hablado, yo Un Mundo Feliz no lo he leído. Y estoy con la lectura de Kallocaína, como sea. Y el resto sí. Comentario aparte. Bueno, vamos a ver cuál es de ellas, y porque podemos empezar a ver cuáles son los límites de la distopía. Por eso te digo, porque también en el cine también, pero el cine no lo vamos a tocar. Claro, vamos a centrar el libro, porque podría ser materia para otra, otro capítulo, evidentemente. Correcto. Bien, de las que hemos mencionado, antes de pasar a las que no hemos mencionado, de las que hemos mencionado, El Cero y el Infinito es muy interesante por varios motivos. Se publica en el año 40, aunque está escrito algún año antes. Esta obra, que se publica en el año 40, es una crítica atroz al régimen soviético. Pero ¿qué le ocurre a la narración? En primer lugar,
ese estado totalitarista, ¿vale? No quiero decir totalitario por unos ciertos matices, pero ese estado totalitarista, autoritario, podríamos llamar absolutista, donde hay un gobernante y un poder monolítico, este gobernante no tiene nombre propio. Siempre se refieren a él como número uno. Y no se sabe mucho de la sociedad. Se sabe, los que sabemos, los que hemos, o si miras un poco el contexto, sabes que se refiere a la Unión Soviética, pero en ningún momento aparece una referencia clara a la Unión Soviética como tal. Se habla de revolución, se habla de los padres de la revolución, se describe a una foto donde aparecen esos padres de la revolución, donde parece ser que hay una especie parece incluso el protagonista puede que sea un trasunto de Trotsky mezclado con el propio autor, en fin, hay una serie de elementos que te lo conecta con la realidad, pero está de un modo tan velado que se acerca mucho a lo que es una distopía pura y dura, donde ese estado controla o intenta controlar por lo menos un grupo de personas, a los revolucionarios. Hasta el punto de que estos revolucionarios en otros países tienen células donde pretenden llevar a cabo también la revolución para crear un estado similar, pero con un... Es muy soviético eso, Claro, te está tratando, pero nunca aparece el nombre de nombre propio, ni aparece... Puede ser que eso sea... Bueno... No, es como un híbrido entre una especie de novela que no es histórica, porque era prácticamente, lo fue escribiendo, o sea, era casi contemporánea. Pues eso, ¿no? Es un híbrido como entre una especie de novela social o una novela política y una novela distópica. Porque ¿cómo decirlo? El ambiente, la atmósfera de opresión que aparece es muy grande, ¿no? Que recuerda bastante a 1984 en muchos elementos. Por ejemplo, el lenguaje. O sea, se hacen varias referencias a la forma de hablar. O sea, tú no puedes hablar de ciertas formas porque entonces estás indicando, o sea, te estás saliendo de lo que ordena el Estado. O sea, no puedes hablar de yo. Tú siempre tienes que hablar de nosotros. Lo cual recuerda al nosotros de Zamiatin. Aunque ya tiene matices distintos, pero aquí es una cosa puramente... Pero sí que hay individualidades, ¿eh? Luego lo veremos. Sí, pero esto recuerda a 1984 en el sentido de que si controlas el lenguaje, controlas la mente, controlas el pensamiento, y si controlas el pensamiento, tú lo tienes a tu merced, digamos, a las personas. Pues este estado que aparece en el Cero y el Infinito, eso es lo que intenta rescatar. Lo que intenta representar, controlar cómo hablamos, porque de ese modo porque según cómo hablas estás mostrando tu pensamiento, lo que piensas en verdad, y así es una de las formas en las que en los interrogatorios se les intenta pillar, que por otro lado al protagonista, que es la víctima, por otro lado estos, ¿cómo llamarlo? Estos interrogatorios recuerdan mucho a los interrogatorios finales de 1984, con un final similar, con un objetivo similar, que es transformar al paciente de esos interrogatorios que se consideran poco menos que un enfermo, y recuerda bastante. Entonces es muy interesante esos paralelismos que aparecen luego unos pocos años después, en 1984. Que por cierto, ya como dato curioso, el ejemplar que tengo del libro, del Cero y el Infinito, se publicó en la editorial Destino, España, Barcelona, en el año 47. Es decir, no hacían ni 10 años que se había acabado la guerra civil. No he encontrado en el libro ninguna referencia a la censura, pero está en una editorial importante, que es Destino, publicada en Barcelona, y en el año 47, y sin embargo hace referencias como como una especie de ataque a estados policiales. Y me sorprende que en Franco, pues en la época de Franco, tan pronto además, se permitiera, ¿no? Quizás porque se sabía que era una crítica al Estado soviético. Por ahí se pudo salvar, ¿no? Pero el tema de los interrogatorios, el tema de la disidencia política... Eso sí que interesa que se critique, claro. ¿No? En fin, me sorprendió, ¿no? Cuando vi esta información de este libro. Y ahora te voy a hacer yo 3 preguntas, si me permites. Sí. Yo aquí tomo
me tomo el derecho de hacerte 3 preguntas a pesar de ser el invitado. Está bien. La primera, ¿vas a poner algo de spoiler alert? Porque acabas de revelar el final de 1984. Aquí todo el mundo ha salido 1984. Vale, Lo vale. importante no es el final, de esta forma. Bueno, ya, pero por si una curiosidad. Bueno, es posible que en el vídeo vaya poniendo Ponlo porque... spoiler alert por si acaso. Ponlo porque acaba de revelar así como si nada y el No, final. pero yo no he dicho nada, ¿no? Del final, solo he dicho que hay interrogatorio. Bueno, Y que el final es similar al bueno, de quien lleve 20 Preto. páginas ya... Bueno, en fin, ahora voy a hacer yo el que haga spoiler. No, con respecto al libro este que yo no me he leído, este del Kessler te iba a hacer 2 preguntas. ¿Tú crees que a lo mejor eso del número 1 es para que la gente no se confundiera y no pensara que fuera una crítica personal contra alguien? Porque siempre que tú pones un nombre propio, Sí. puede decir, no, es que se refiere, pues vamos a pensar en España, por ejemplo. No, es que poner un nombre propio es un trasunto de, como tú has dicho, un trasunto de Trotsky, un trasunto de Franco, por ejemplo. Sí. A lo mejor no pones un nombre propio es precisamente para indicar que todo el que entre ahí a ese poder va a ser el mismo. Sí, Al fin y claro. al cabo. Yo creo que sí. Mm. Yo creo que... Pues De aquí, hecho, es que aquí lo que se critica... O sea, yo me pregunto, leyéndome este libro, me pregunté varias veces, si en este libro ¿qué es lo que se critica exactamente? O sea, se critica... la Unión Soviética era un ejemplo. Y la Unión Soviética con Stalin, porque que es un poco lo que refleja esto, era simplemente un ejemplo, un espécimen concreto del género Estado totalitario. O sea, y tú puedes luego eso concretarlo de muchas formas, porque hubo un régimen en Alemania también totalitario o totalitarista, había en China, lo había en Corea del Norte actualmente. Como te pongas a dar enumeraciones, no Claro, acabamos en por todos eso, los países prácticamente. Entonces, pero mi pregunta aquí entonces era, o sea, este número 1 era como, puede ser simplemente, en este caso era como Stalin, pero puede ser cualquiera que domine, que gobierne en un estado totalitario. Es el gran hermano de Orwell, Que tampoco tiene nombre propio. que no aparece con nombre propio, si no recuerdo, no sé yo. Tiene rasgos físicos, pero no tiene nombre propio. Claro, y bueno, pues algo así, ¿no? Estaba pensando, bueno, en Zamiatin también hay está el gran benefactor, que es el equivalente. O sea, siempre hay una persona que en Orwell luego yo me pregunto muchas veces si existe o no existe en realidad el gran hermano. Pero es un elemento de control, es un elemento representante del poder. Yo creo que sí, Y yo última- creo que dejan claro que sí, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Sí, eso parece. Pero luego hablamos si quieres de Orwell, Sí, porque sí. hay varias dudas que tengo yo ahí. Adelante. Y ahora ya yo ya me pregunto, en esta obra, algo parecido que en Orwell, ¿se critica al totalitarismo o lo que se critica es a la opresión de una dictadura inmovilista y colaboradora con el capitalismo? Porque pasan dos cosas aquí en esta obra. O sea, en El cielo del infinito el Estado quiere evitar las revoluciones comunistas fuera de su estado porque está esperando que se produzca una situación favorable a esas revoluciones y no permite que hagan revoluciones, acaba con esas disidencias comunistas fuera. En Orwell a mí me da la impresión de lo que se critica es la forma de Estado, o sea, no a la ideología socialista que aparece reflejado en la obra, sino a ciertos elementos negativos que se han enquistado. Es como diciendo, no está mal la dictadura, y lo que se equivocan es en los interrogatorios. Se equivoca en que engañan. Pero si no engañasen, este régimen es perfecto, porque todo el mundo trabaja, el pueblo, los proles, que son los que no pertenecen al partido en Orwell, en 1984, pues tienen su comida, tienen sus canciones, tienen su cultura popular, en fin. Parece que muchas veces la crítica no es tanto al Estado en sí o al concepto de dictadura como a ciertos aspectos negativos que podrían no estar, que podrían considerarse circunstanciales. Porque lo que es la ideología socialista yo no he visto críticas concretas. Es cierto, es cierto. De hecho, yo lo estaba pensando en estos días. O sea, es decir, no hay una gran...
excepto cuando empiezan a leer ese libro, que están en la, digamos, en ese locus amoenus en el que ellos entran y empiezan a leer ese libro, incluso ahí, de lo que más se habla en realidad es de la guerra. No hablan tanto de la ideología. Sí que hay un capítulo dedicado a la ideología, pero se centran más quizás en la guerra, en cómo se mantiene una guerra casi interminable entre las tres potencias, entre las tres grandes potencias, más que en eso, en lo que tú dices, ¿no? No es una crítica realmente al sistema político. Claro, es que, fíjate, aspectos que se podrían considerar positivos quizás en Orwell. He abierto así un poco al azar el libro y me sale algo que me ha recordado, pues, cómo los del partido son los que más dan ejemplo de servicio y de sacrificio, porque son los que viven de un modo, o sea, pudiendo tener más poder y más dinero, quitando los cabecillas más grandes, que a lo mejor tienen café de mejor calidad o azúcar de mejor calidad, el resto viven en casas deplorables. El propio protagonista, que es un miembro del partido y tal, y un trabajo importante, vive, o sea, esta gente... Sí, no funciona el ascensor. Llevan a cabo, digamos, sus lemas de humildad, sobriedad, austeridad. Nada de ostentación, de riqueza, que es un punto en común entre varias de las obras que tenemos aquí. O sea, el poner en práctica lo que se piensa. Las críticas siempre que he escuchado yo, o sea, cuando se refiere en términos negativos a esto, siempre ha sido La opresión. la opresión, en cierto modo, es decir, una crítica, por ejemplo, quizá al hecho de que la cultura no siga siendo similar, es decir, no deja de haber cierto consumismo en Orwell, por ejemplo, en el pueblo, no en los miembros del partido, que es una minoría, que son los que están controlados, los otros en verdad. Sí, se puede decir que son hasta felices incluso, claro, excepto por la guerra, que siempre les afecta. Claro, siempre un miedo constante a una guerra que también pongo en duda de que exista, pero tienen su deporte, sus canciones, o sea, hay una mujer que siempre está cantando mientras que tiende pañales y se la ve contenta. Sí, 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 Se la ve, y en el bar se le ve a la gente contento cuando va al bar. Solo hay una persona que no está contenta, pero es porque ha pasado por un interrogatorio, sí. Que había sido un miembro del partido, algo que luego... No voy a decir nada más, por si acaso. No, ya hemos penetrado demasiado en la trama. Yo creo que ya la gente tiene que estar claro, entonces, dispuesta no sé, a que digamos cosas. Un poco en eso, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Yo llegué a plantearme eso, a que en verdad la crítica no era. De todas formas, insisto, aunque Pues ya lo has claro, dicho, ya lo has dicho, pero insisto en que lo importante no es, lo importante de las distopías y lo que para mí hace grande una distopía es que la historia del personaje es secundaria. La historia de los personajes pasa a ser tan secundaria como que simplemente son marionetas de ese sistema. Lo que importa realmente es la presentación de ese sistema y cómo nos hace reflexionar cada palabra que dicen y tal. Luego lo que es la historia y lo que sea una novela y que sea un drama personal, para mí no tiene tanto sentido como la presentación del sistema en sí. Sí, yo creo que pasa a un segundo, Por eso digo que, plano. aunque nosotros digamos aquí un spoiler, pero es que el libro siempre va a ser digno de ser leído porque el drama del personaje no tiene nada que ver con... O sea, no es lo principal de la novela. Lo principal de la novela es que precisamente es la descripción de lo que decíamos antes, ese Tomás Moro, pero mal. Sí, de hecho de eso vamos a hablar también. Porque eso está interesante precisamente eso, ¿no? El carácter literario o filosófico de esta obra. Hay una teoría que el protagonista de El Cero y el Infinito tiene sobre las masas, que se llama, que es la teoría de la madurez relativa de las masas. O sea, el protagonista, que está encarcelado, que está sufriendo la opresión, está siendo reprimido, digamos, por el Estado, en cierta forma él entiende por qué le está pasando y él tiene una teoría acerca de las masas, de cómo las masas a lo mejor requieren de cierta conducción. Entonces, eso son cosas que a mí me hacen pensar que quizás no está haciendo una crítica a la dictadura como tal, Sí. sino
a las cosas que se pueden mejorar de la dictadura. Por ejemplo, su alianza con el capitalismo en este caso. En el caso de Orwell, por ejemplo, el que mientan o el que quieran cambiar el lenguaje. Yo creo que Pero si el régimen de Orwell de 1984 no tuviese el interés o la intención de cambiar, por ejemplo, el sistema lingüístico, o el pasado, o el pasado, constantemente. Yo creo que Orwell no estaría en contra. No lo sé. Y esto que estoy diciendo es muy aventurado. No lo sé, yo sí, yo lo veo bastante arriesgado lo que dices. Yo creo que yo siempre había entendido que la crítica es una crítica general, pero digamos que siempre nos vamos a centrar, los seres humanos siempre nos vamos a centrar en lo más rocambolesco y en lo más escandaloso, eso está claro. Sí. Por muy inteligentes que seamos, la gente siempre tira más a lo más morboso, eso es evidente. Sí. Entonces, yo eso no, así a la ligera yo no lo compartiría, el hecho de que dice, no, es que la dictadura... Pero es que te digo una cosa, es que mira, Orwell, cuando la obra que escribe, el régimen es socialista. Sí. Se ve o tiene ese nombre porque recordemos muchos nombres de muchos partidos que no representan, bueno, y no hace falta dar nombres en España, pero muchos nombres que no representan lo que dicen. Sí, no, pero en este caso sí, en este caso hay un control de la producción, hay un reparto, en fin, hay una serie de elementos que sí está en consonancia. Y este hombre, y sin embargo, se nos ha vendido como que 1984 es una crítica a las dictaduras en general. No, se nos ha vendido, a mí, por lo menos mi experiencia es que es una crítica a la dictadura y siempre se pone de ejemplo y de comparación con el Gran Hermano a personajes como Hitler, por ejemplo. O sea, yo mi recuerdo de antes de leer la obra, de mi adolescencia y tal, es siempre relacionarlo más con Hitler y tal. Cuando, incluso con... Ahora mismo más con Kim Jong-un. Ahora mismo más con Kim Jong-il y claro, Kim Jong-un. Ahora mismo. Pero ideológicamente son de izquierda. Orwell era de izquierda. Orwell era socialista. Él luchó en la guerra civil con un partido trotskista. Nunca dejó de ser de izquierda. Su crítica no podía ser a la ideología, su crítica era a ciertos elementos del régimen que no le convencían. Se había dado cuenta de que ese régimen se había convertido en otra cosa distinta al socialismo, a un estado comunista que era lo que él le hubiera gustado. Y con Koestler me parece algo parecido. Voy a leer 4 líneas. Adelante. Dice: el régimen del número 1 había ensuciado el ideal del estado social, como ciertos emperadores de la Edad Media habían ensuciado el ideal de un imperio cristiano. El drama de la revolución estaba envilecido. Es decir, hay unos ideales puros, unos ideales positivos. Pero el dictador, los gobernantes, lo han estropeado. O sea, el régimen, el Estado en sí está bien, la ideología perfecta. Lo que pasa es que se han equivocado a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de implementarlo, pues no han apretado las tuercas bien. Y hay algunas capes, aquí han puesto un parche y el parche no es lo que se esperaba, no es materia prima. Que es lo contrario de lo que va a pasar en Huxley. Efectivamente. Entonces, y ahora que has dicho Huxley, que no me lo he leído, pero sí he leído resúmenes y lo conozco, es una obra que todo el mundo al final es cultura popular ya, es un meme. En el término más purista de lo que significa meme, un mundo feliz es un meme prácticamente. Voy a dos obras, Bradbury y Huxley. Aquí estamos en el universo distópico. Esos son dos autores, más bien. Y dos autores. Sí, bueno, voy por antonomasia. Por antonomasia hablo así, ¿no? Y por otro lado voy a hacer el otro grupo, que sería el de Orwell, Kessler, Zamiatin y Karin Boye, que es la autora de Cayocaína. Estos dos, es que yo estoy acostumbrado a decir Cayocaína, lo siento. Bueno, bien, aquí yo noto una diferencia. Y aquí podemos seguir hablando de qué es. Entre esos dos grupos, sí, correcto. Sí. Aquí podríamos hablar de qué es, por tanto, la distopía, porque en las obras primeras, Zamiatin, más purista, más distopía, más futurista, con una nave espacial y cosas así. Kessler, más coetáneo, trata un tema más cercano en el tiempo y además más relacionado con la realidad, con lo que estaba pasando. Cayocaína, que se acerca también a
es una distopía mucho más purista, porque no es ni muy futurista y está muy cercano también a lo que sería un estado tipo Unión Soviética. Y luego Orwell, que hace algo parecido. Pero que no se crea la gente que no hay conexiones entre un grupo y otro. Por No, ejemplo, no, 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 Samiatin, pero por eso. Por ejemplo, los viajes que hacen personajes de Samiatin a mí me ha recordado mucho a los del Mundo Feliz. Cuando hacen las, bueno, la hora del Sí. asueto, la hora del asueto de Samiatin es muy parecido al relax que tienen la gente de Un Mundo Feliz. Y en 1984 hay ciertas horas de descanso que estaban en las casas, ¿no? Y están vigilados. O luego, por ejemplo, hay horas de descanso, pero que están obligados a ir al auditorio Sí. a ver discursos y cosas Ya así. que claro, que como Y ya hemos ahora- mezclado tantas obras, ahora mismo y en Orwell aparece una cosa que es ¿cómo se llama? Los minutos de... el minuto del de odio. desahogo, El el minuto odio, de sí, odio. sí, sí. O sea, es como para desahogarse, ¿no? Los tienen. Bueno, Básicamente la televisión de Sí. hoy en día. pues Las noticias. Pero- Porque muchos de nuestros oyentes pensarían, no, el Sálvame, no. Los Sí, minutos del sí, odio sí. de Orwell son las noticias, Sí. básicamente. Sí, sí. Eso, para quien no lo conozca, es un minuto en el que... A ver, en Orwell los personajes están sometidos a una presión porque no pueden expresar Su ningún pensamiento. tipo de Pensamiento individual. ni siquiera emoción Mm, que pueda parecer que están descontentos. exacto. Entonces, esa el Estado lo sabe. El Estado sabe que eso le supone una presión y que eso le supone una tensión interna terrible. ¿Qué ocurre? Que no sé si una vez al día o una vez a la semana, pero yo creo que es incluso al Diario. día. Mm. Tienen un minuto en el que desahogarse. Y luego está la Semana del Odio, que es como un carnaval Eso es, de efectivamente. Sí. Esto es como la Semana Santa, pero metiéndose con gente. Efectivamente. Ahora mismo estamos viviendo eso con el hater de YouTube. Sí, Básicamente Sí, sí. hay que odiar a alguien que hace algo distinto. Claro. Ahora nosotros publicamos esto y porque a lo mejor mucha gente no se va a atrever a escribir un comentario porque no somos tan famosos, pero Claro. a la mínima que seamos un pelín famosos ya tenemos nuestro minuto de odio asegurado. seguro. Pues es que aquí resulta que en ese minuto de odio va toda la gente como a cines donde les ponen donde les ponen una pantalla gigante al enemigo público número uno, que es como Goldstein. que es una especie, es otro trasunto de Trotsky, y resulta que durante un minuto les insulta, o sea, la gente está obligada a mostrar odio y desprecio hacia esa persona destensa. Eso no deja de ser un ejercicio de relajación lo que hacen. Bueno, ¿por qué hacía yo estos dos grupos? Estamos en eso. Es en que yo no me tire de la lengua, pero es que estamos en eso. Gente que ha Sí, perdido su no. trabajo por decir una opinión. Claro. Bueno, en fin. En este primer, en el grupo digamos, de Orwell, Kessler, Zamiatin y Boye, yo creo que se refleja un estado totalitarista de poder monolítico con una policía Sí. y una especie de control del pensamiento, Ujú. pero desde el poder, y de un modo, digamos, obligado. Sí, yo creo que esa es la diferencia, sí. Mientras que en Bradbury y Un Mundo Feliz, en Mundo Feliz yo, como no lo he leído, soy un poco más, pero en Fahrenheit 451 es la propia sociedad la que ha ido decidiendo que los libros no se deben leer si te causan pesadumbre o melancolía. Por eso decía yo que está muy genialmente puesto lo de distopía, porque es como aquí no hay, en esta novela en particular, en la de Huxley quizá un poco, pero en la de Bradbury es que tú no puedes coger nunca a un culpable. Ese es el problema, esa es la grandeza de Bradbury, yo creo. Tú no puedes coger en Fahrenheit 451 y decir la culpa es de... Claro. Porque no, tú puedes decir, no, los bomberos. Porque, no sé si esto es Sí. necesario que lo expliquemos un poquito. Bueno. ¿Lo explicas tú así? En Fahrenheit 451, a ver, la situación en la que nos encontramos en el libro es que los bomberos ya no pegan fuego, Apagan. ya no apagan fuego, Sino sino que lo pegan fuego a libros, a novelas, obras de teatro, de filosofía, no a cualquier... Las revistas funcionan, que es una cosa que yo pensaba antes de leer el libro que no era así, porque también me habían vendido una imagen un poco distinta. Pero en el fondo de lo que se trata es que cualquier obra literaria que te haga pensar en silencio y te haga plantearte cosas, que te pueda hacer sentir mal, triste, está prohibida, ¿no? En un primer momento, eso lo cuenta el libro, no estaba prohibido, sino que la gente decidió que esas obras no son buenas y que no había que leerlas. Cuando las casas se hicieron ignífugas, más o menos, La labor del bombero desaparece. claro, los bomberos no tienen utilidad, pasan a tener otra utilidad que la de
bueno, pues vamos a aprovechar y lo usamos para quemar los libros que no sé, que la gente no quiere, acaba haciéndose un decreto y en realidad al final ya es una prohibición. Una prohibición Sí, pero desde el Estado. Pero sí que fíjate que dicen en cierto momento, tú que lo tienes más fresco ahora, Sí. dicen en cierto momento que lo de los bomberos solamente era un espectáculo, por así decirlo, ocasional, que la gente es que había tirado los libros de Claro, cualquier claro. manera, los había desechado por ellos mismos. La O sea, es gente que, no quería leer claro, libros que le hiciera sentir no es que triste. los bomberos, es que no se vaya a pensar la audiencia que es que los bomberos fueron a quemar todas las casas, no, es que No. es que la gente dejó de tener libros. Claro. Y eso es lo grande, yo creo, que tiene Bradbury. Y además la gente, digamos, o sea, igual que en Orwell y tal, hay gente que, bueno, en Orwell es distinto quizás, ¿no? Pero bueno, sin hacer referencia a otra obra, la gente nace del pueblo ese desprecio hacia los libros, de la mayoría, porque todavía en la época de Fahrenheit 451 que aparece reflejada, quedan antiguos profesores de universidad que están desterrados y tal, porque esa prohibición vino después, pero la prohibición legal, la del Estado, pero ya había nacido del pueblo ese desprecio hacia los libros. La gente cuando ve un libro lo desprecia, le hace gracia, hay gente que se ríe, hay gente que le tiene miedo al libro, no quiere que se lea. Y quien quiere que se lea es un poco por reírse y ridiculizarlo. Claro, y sobre todo fíjate cuando hay una escena en la que el protagonista Guy Montag llega a su casa y la mujer está reunida Con las amigas. con las amigas y fíjate lo que pasa, que él empieza, se le va la olla, ¿no? Y empieza a leerle un poema de Shakespeare, creo que era, me parece. Y lo que se encuentra es, o sea, lo primero que se encuentra el protagonista cuando lee el poema es un desierto, que nosotros que somos profesores muchas veces nos encontramos eso cuando leemos una obra literaria y preguntamos qué es lo que ha dicho el autor. O sea, qué es lo que entendéis aquí de lo que ha dicho. Y hay un vacío de que, hostia, es que, uy, perdón, es que no sé qué es lo que, no sé qué es lo que. Sin embargo, aunque la mujer, digamos, Sí, después se pone a llorar, ¿no? claro, Sí, sí. una lo desprecia y tal, pero hay una que no sabe por qué se le saltan las lágrimas. O sea, se emociona. Exactamente, se sí, emociona. exactamente. Precisamente el emocionarse es lo que la mujer, el pueblo había decidido que no era bueno. Emocionarse por un poema. Porque no le hace sentir feliz. Claro, pero Y luego. eso es el motivo por el que lo desprecian. Y ella cuando lo siente se da cuenta de eso y se van de la casa. Pero luego es que no es que tú digas luego, bueno, no voy a hacer spoiler, no voy a hacer más spoiler. Pero luego no es que tú digas lo desprecias, sino que es que, o sea, no se desprecia el sentimiento, porque luego ellos están en su pantalla, que eso es grandísimo, ¿no? Porque cada pared tiene que ser una pantalla de televisión para que tú sientas que esa persona está contigo realmente, la persona de, vamos a poner Jesús La familia, Vázquez, ¿no? Lo que llama la familia. la familia le dice, y es Jesús Vázquez que tiene un filtro, Jesús Vázquez así Sí, entre comillas. entre comillas, que tiene un filtro que en la misma casa detecta y dice, cada vez que diga Jesús Vázquez tal, querida audiencia, va a decir Mildred Montag. Sí, va a decir el nombre de la persona que está Claro, viendo la claro, televisión. Pero claro. claro, en cada casa dice el En nombre de cada esa caso persona. dice, claro, Sí, sí, es sí. una maravilla. Entonces el sentimiento no se desprecia, porque al fin y al cabo la mujer pues, se No. puede decir que tiene más sentimiento por Jesús Vázquez, vamos a ponerle ese nombre, Sí. que por el propio marido. Claro, porque no es el sentimiento lo que se desprecia, sino los sentimientos que no te hacen sentir feliz. Exactamente. Aquí de lo que se trata en esta sociedad es que todo el mundo tiene que ser feliz. Y los libros no te hacen ser feliz. Uno, que otra cosa. Lo dice el hombre mayor, digamos, que se relaciona. Faber, ¿no? Faber. Dice, hablando con el protagonista, cuando él se encuentran y todo eso, Faber dice que no es el libro lo importante no es el libro, es lo que el libro contiene. Sí, claro. Sí, sí. Y dice Faber, lo mismo, o sea, lo que tú buscas en el libro, le dice al protagonista cuando él ya, digamos, se revela e intenta entender qué es un libro, en realidad, dice, lo que tú buscas no está en el libro en sí, porque podría haber estado perfectamente en la televisión o en la radio. Lo que pasa es que no lo utilizan para ello. Y el libro, pues bueno, sí, lo tiene, pero podría también no tenerlo, pero en los libros los tienes. Y eso es lo que tú estás buscando, lo que contiene, la calidad del libro, porque ya luego Faber habla de las 3 características que hacen falta para descubrir lo que es que el libro tenga calidad, tener tiempo para asimilarlo, y tercero, tener la libertad de poner en práctica lo que has aprendido con el libro.
Y eso es lo que ya no había. No había libros con calidad, no había tiempo porque la gente estaba continuamente ocupada y la mujer del protagonista es, digamos, el personaje que tiene la función de mostrárnoslo. Duerme con cascos puestos en la cabeza para escuchar todo el rato ruido, música. Si no puede dormir, se toma unas pastillas. Efectivamente, si no puede dormir, se toma pastillas porque no es capaz de mantenerse en silencio, de tener el cerebro en blanco. La televisión puesta todo el día. Es continuamente ruido y recepción de información. Claro, un libro si necesitas un tiempo de asimilación del contenido. Si es bueno, hay que reflexionar, hay que pensar, y eso es lo que no se permite. Evidentemente, si no tienes ni interés, ni calidad, ni tiempo, al final llega un momento en el que ya la última característica, que era la de tener la libertad de poner en práctica, daba igual, porque es que no habías tenido la otra, No, claro. lo que se necesitaba antes, ¿no? Y bueno, y esto yo creo que se relaciona con un mundo feliz. El tema de la información, o sea, en Fahrenheit 451 creo que se toma como referencia a un mundo feliz el hecho de la recepción de información. Tengo entendido que en un mundo feliz la opresión del Estado omnipresente no es tanto policial, sino todo lo contrario. Y aquí ya tienes que hablar tú porque ya sí, eso no lo sé, pero sí creo que es por esa falta de relevancia de la información. Hay un cómic, una tira cómica famosa en internet donde se ve eso, ¿no? Es la falta de relevancia, muchísima información donde tú ya no sabes qué es lo importante y qué no es lo importante. Sí. La verdad es que yo pondría, no se me había ocurrido antes, pero mientras que estabas hablando se me ha encendido una luz aquí en la cabeza. Metafórica. No se piensen los oyentes que soy ET. No hay un piloto ahí. Ni un pez de estos bombilla de las profundidades. Voy a salir en el videojuego Mega Man dentro de poco. No, puede ser, es decir, tiene muchas cosas distintas, pero para mí, así a la ligera, de forma totalmente sin rigor lo que voy a decir, pero así a la ligera yo creo que Fahrenheit 451 es como la evolución es decir, Huxley lo que hace es presentar su sistema desde cero, es decir, él se ve en la obligación en el derecho, y por eso es un creador, de explicar su sistema desde cero, de cómo ha nacido eso, en qué se basa, dónde están las raíces. En Fahrenheit 451 no hay nada de eso. Es como que ya se ve todo desde el futuro. Ya todo lo que es la raíz de la sociedad que se ha creado, ya no le importa a Bradbury narrarla. O a Bradbury, al narrador de la obra. Y eso yo creo que es la grandeza que tiene, porque es como estamos en un mundo, no es el mismo mundo, porque el mundo de Huxley es un mundo, por lo menos en mi mente, es un mundo más futurista, por así decirlo. Sí, hay manipulación genética, sí, ¿no? Sí, yo creo que eso hace que uno vaya a pensar, aunque que yo sepa, no hay síntomas claros de que estamos en un futuro muy lejano, pero yo creo que de todos los libros que estamos hablando hoy, el de Huxley es el que se sitúa, por así decirlo, en un futuro más remoto, por así decirlo. Vale. Entonces, Fahrenheit es como que ese sistema ya lo asume y él cuenta una historia dentro de lo que sería el futuro. Yo creo que el libro de Bradbury se merecería una precuela tipo Star Wars de cómo ha aparecido eso. Sin embargo, lo que nos presenta él, y yo creo que esa es la grandeza, que es capaz de presentarnos una historia dentro de lo que sería un futuro de un pasado que no llega a decir, sin tener obligación de decir de dónde están las raíces, y lo que te decía yo antes, dónde está el culpable de que la gente ya no lea. Es que no lo sabemos, es que es la vida actual, es que no sabemos de quién es el culpable de que yo lea un poema en clase y los alumnos no pillen el mensaje. Es que yo no sé quién es el culpable de eso, es que tú lo sabes, yo de verdad es que no. Podemos empezar a preguntar pero... Sí, no, igual que en Fahrenheit, o sea, yo creo que es la cantidad de información que reciben durante el día, que ellos es tal y con tan poca relevancia, pero como no dejan de recibir, para ellos leer un poema es como recibir otro estímulo más. Está al mismo nivel que una noticia importantísima o que
la foto de Instagram que han visto antes de entrar en clase. Pero con la dificultad, es decir, con el inconveniente de que tienen que procesarlo y la foto no la tienen que procesar. Claro, claro. Cuanto más instantánea, más fácil sea, porque de hecho fíjate que Facebook está dejando paso a Instagram en los adolescentes. O sea, cuando yo empecé a utilizar Facebook, Social. en concreto Facebook, Sí. yo estaba en cuarto de carrera. O sea, yo tenía ya, pues, no sé, 23 años, ¿no? No, hombre, 23 no tiene 24, menos. 24, en cuarto de menos, ¿no? carrera. En cuarto se tiene menos años. Bueno, da igual, 20 años. 22 años. Sí. Yo tenía 22 años cuando empecé a utilizar Facebook. Hoy en día, con 22 años, la gente ya no usa Facebook, usa Instagram. O sea, había como... no sé, había un cambio hacia lo fácil, porque Instagram es lo único que tiene... Bueno, pues de hecho, Twitter dio muy fuerte, pegó muy fuerte, por la brevedad y por la rapidez. Pero es que ahora ya Instagram ni siquiera son letras, ya es la imagen. Sí, sí. Ya es un Bueno, hay símbolo... gente que pone un pie de foto. Sí, puedes poner un vídeo de foto que puedes leerlo o no, Sí, sí. porque a ti lo que te importa es la foto, la imagen, que es un signo simultáneo. Toda la información la tienes a la vez. Y te digo más, Tinder. Que se supone que tú entras ahí para conocer a una persona en todos los aspectos, digo yo. Bueno, Sí, ya, que piense la audiencia lo que Sí, quiera. sí, sí. Pero se supone que entras y en Tinder te ofrece poca información que ofrecer, simplemente imágenes y un textito. Pues es que yo te puedo decir realmente que a mí me han preguntado lo mismo que digo en el texto. En el texto. Y dice, ¿qué? Sí. O sea, incluso te preguntan la edad, que es más preocupante todavía. Sí. Dice, oye, por favor, que es que la edad está abajo de mi foto. Sí, ya. Y directamente ya ni le contesta, ya desecha a esa persona. Bueno, pues eso es un poco lo que... O sea, yo creo que es eso. O sea, en verdad, es como si viviésemos en lo de Fahrenheit 451, donde... Además, los pocos comentarios políticos que hay, que es referente a los candidatos a las próximas elecciones... Ah, que por cierto te quería yo comentar eso. Eso es básicamente la calocagacía griega. Lo que hablábamos que hablábamos en nuestro primer podcast de Cicuta a las Tantas, que era cómo la apariencia física vale más que incluso para ser candidato a la presidencia. No, yo es que tú has visto, dice la mujer con todo el desprecio, tú has visto cómo tenía la chaqueta, no sé qué, el diente. ¿Cómo voy a votar yo a una persona que tenga tal y que está gordo? Y que está gordo. Y que está gordo, dice. Sí. Claro, si al lado tengo a uno que es alto, claro, y que viste bien y que no tiene problemas físicos, ¿cómo voy a votar yo al otro? Ahí tenemos el efecto que supuso la aparición por primera vez de Pedro Sánchez en la política nacional. Era como contra el político, Rajoy, además. Contra Rajoy, era como el político alto, guapo, moderno, Sí. bien vestido, ¿no? Luego ya Albert Rivera le superó. Ah, ¿tú crees que lo superó? Bueno, le superó, que decir, porque vino después más joven, también con ese rollo, ya sin corbata, un poco descamisadillo, fotos desnudos en los autobuses de Barcelona. Claro. Luego empezaron a aparecer ya las mujeres, ¿no? O sea, ya es como... Pero a mí no me preocupa tanto eso. Es como la imagen. Pero a mí no me preocupa tanto eso como el hecho de que ahora uno se haga político por haber sido entrenador de baloncesto. O haber sido un famoso... Es que Es otro paso más. Otra distopía que tenemos que analizar una vez en el futuro es una película que si no la has visto la tienes que ver ya. Incluso la podríamos ver después de que acabe este podcast, que es Idiocracia. Y es la película en la que presentan al presidente solamente voy a decir eso, al presidente de Estados Unidos, y es un luchador de pressing catch. Claro, De la WWE, y dice, es que claro, es que ¿cómo no va a ser presidente si es que este es popular, ¿no? Si es claro, que, por claro. favor, si es que yo soy, imagínate, ¿no? El quarterback del equipo si es que esta es la imagen que nos están dando constantemente. Sí. El quarterback es mucho más popular que el que tenga un doctorado. Claro, Entonces, ¿cómo va a ser presidente uno que tiene doctorado? Y es feo cuando tiene a un quarterback que puede ser presidente también. Por favor. Está, digamos, el famoso que se hace político como Schwarzenegger, que se hace gobernador de California, Sí. o tenemos el caso contrario que ocurre hoy en día o el propio Trump,
que era una celebrity en Estados Unidos y es, ¿no? Sí, y sí, se sí. convierte en presidente. Y tenemos el caso contrario, digamos, el que viene más de la política, como puede ser Obama, pero que el rollo espectáculo y el rollo famoseo lo tiene ahí. Que si conciertos, que si de fiesta, el Es que tío, actualmente un buen una rollo y gran tal. parte de la campaña política es la imagen que tú das, La ¿no? imagen, imagen, Es que claro. Es lo que importa. Luego le dan el Premio Nobel de la Paz a pesar de haber iniciado guerras, lo cual un poco sí. el contrasentido, ¿no? Em, Otro, otro, otro campo de distopía, el premio Nobel. Pero bueno, ya nos estamos, sí, yo creo que nos estamos yendo sí, más sí, sí. No, bueno, con respecto a Huxley. yo quería hacer esta pues, diferencia, ¿no? Como hay dos sociedades distintas reflejando las distopías que nos podrían servir de guía para definir el concepto de distopía. Aquí estamos en el universo distópico. O hay un estado, tiene que haber un estado con un poder monolítico que se vea claro en la novela, o puede ser como en Fahrenheit, un estado democrático, un Estados Unidos, totalmente con elecciones, que luego el candidato oponente puede estar preparado por el sistema para que no salga. Por eso tiene un aspecto tan desagradable, entre comillas, ¿no? Comparado con el que segura con el preferido, podemos decir. Entonces, ¿sería distopía Fahrenheit 451 o simplemente es una novela que nos hace pensar? O distopía Sí. se ha convertido en novelas que no hacen pensar y ya vale dentro hacer muchas variantes, se puede hacer modificar. No, yo creo que sí. Yo creo que obviamente, yo creo que clarísimamente lo metería en la distopía, porque lo que nos define es, o sea, yo creo que va más allá del autoritarismo, va más allá de la autoridad, va a un mundo donde yo más, a lo mejor tú te has ido más por el tema de la política. Yo me voy más por el libre albedrío, al fin y al cabo. Sí. Es decir, todas las distopías tienen en común el hecho, por ejemplo, es una cosa que no tiene, que yo recuerdo ahora mismo, Philip K. Dick, con lo de las ovejas, los androides. Eso, por ejemplo, en Philip K. Dick no lo veo, que es el libre albedrío. En Philip K. Dick la novela versa sobre qué nos define como humanos y qué es dónde está el límite entre lo que podemos considerar humano y lo que podemos considerar máquina. La distopía, yo creo que lo que toca realmente, y por eso yo creo que fascina a la gente que nos acercamos a ella, lo que toca es la posibilidad de que una persona deje de tener control sobre lo que piensa. Y eso no se toca en otras obras de ciencia ficción o en Asimov, por ejemplo, que es grandísima la obra de Asimov, pero eso no se toca. El que todos los personajes, todos los protagonistas de todas las distopías que yo he leído tienen en común el que se dan cuenta en cierto momento de que no son dueños de lo que están pensando. Y yo creo que esa es la grandeza de la distopía. Y yo creo que ese es nuestro papel y ahora personalmente a ti te lo digo, ese es nuestro papel como educadores de humanidades que somos, es saber sacar el alma. Dice cuando el protagonista de Samiatin, D503, ¿no? Creo que era, ¿no? D503, el protagonista Sí. del libro de Sí. nosotros, de Samiatin, dice que, bueno, cuando él se va enamorando de esta chica, que ahora mismo es donde estoy, no me haga spoiler. Vale, no. Cuando él se va enamorando de la chica Y, Sí. llega un momento donde al médico y le están haciendo una operación y le dicen que, oye, que te ha crecido un alma. Sí. A ti, tú ahora estás teniendo un alma. Y yo creo que lo que hace una distopía, más que, para mí, para mi gusto, más que la política, más que el mensaje político, es el hecho de que hay gente que se está dando cuenta de que no estamos siendo nosotros, a pesar de haber vivido toda la vida en una existencia que creemos que es nuestra. No somos nosotros, siempre somos parte de algo más. Y aunque Fahrenheit y Huxley no tengan ese componente tan político y tan estricto de la dictadura, Sí. pero tienen esa parte De control de la mente. y Huxley sobre todo, cuando se ve claramente cuando llega el personaje del salvaje, llega a la civilización y te das cuenta de que él lo tiene idealizado al principio y lo que hace es básicamente que dice, vamos, lo toma por un animal, ¿no? Y dice, ¿quién está pensando aquí? Y yo creo que esta es nuestra principal lucha. ¿Quién está pensando aquí por sí mismo? ¿Y quién está pensando una cosa que le han dicho? Porque es que los personajes de Huxley
esto no sé si lo sabe la audiencia, pues lo voy a decir de todas Yo formas. seguro que no. No, sí lo sabes, porque está al principio de la novela. Están desde pequeños, es decir, su nacimiento, primero que no es vivíparo, ellos nacen Sí. con la fecundación in vitro. Sí, está prohibida las relaciones sexuales, me parece. No, la relación sexual está permitida y incluso obligada. Vale, pero Lo que solo está- para tener placer. Exactamente. Eso era. Está prohibida la concepción de hijos. Eso está prohibido. Lo que, Eso es. de hecho, el sexo es un juguete. Ujú. De hecho, el sexo es un juguete. Y cuando un personaje, que no me acuerdo quién es ahora mismo, le dicen que el sexo estaba mal visto, digamos, en la sociedad antigua, él se echa la mano a la cabeza como diciendo, pero si es que para nosotros es como jugar al fútbol, ¿no? El sexo. Incluso personajes que no lo desean están obligados a tener, y que eso pasa también con Samyatin, ¿no? Están obligados a tener sexo no obligados a tener sexo, pero sí obligados a que si tú vas a tener una vida sexual plena, que tiene que ser promiscuo. Esto de estar con una persona, te miran Sí. raro por estar con una Es persona. que eso has dicho una cosa que yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Que lo que podría caracterizar a la novela distópica sería el protagonista que se da cuenta de quién es, porque se da cuenta que controlan su mente y por fin se ha dado cuenta que es un esclavo, podríamos decir. Hay una especie de como anagenórisis. Correcto. Y luego el tema del sexo, que la verdad es que no me he parado así a pensarlo mucho, pero es cierto que en Orwell no se puede tener sexo si no es para tener hijos, me parece. Sí. Hay una relación un poco extraña con porque de hecho él se tiene que esconder para poder acostarse con la mujer. Correcto. Sí. Bueno, el Cero Infinito va aparte porque es más realista. Samyatin Samyatin, es sexo programado Sí. por el sistema. hay un cupón de racionamiento en el que tú Exactamente. tienes una hora de sexo programado y que es la única hora en la que tú tienes intimidad, porque las casas son de cristal, Pero todo no se se ve. queda claro, por lo menos hasta donde yo he leído, no se queda claro si se puede tener niños o no. Es cierto, porque de hecho cuando deja embarazada a una mujer. Ah, bueno, claro, tú no has llegado ahí. Madre mía. Bueno, ya llegarás. Entonces, dejo el spoiler a medio. Es verdad, y no habías llegado ahí. Bueno, pasa nada. No digo nada más, No pero, pasa nada, pero sí, pero vas a descubrir qué ocurre. Vale. Porque la verdad es que yo quizás tenga la duda que tú tienes también. Y Vale. sí la he leído. Y en Fahrenheit 451 es como que hay sexo, pero como que no importa mucho. Es como Bueno, es que una rutinilla ahí que... pero ahí ya no hay control del Estado. Por Ya, eso pero- ya es pero- ya es distinto. Pero O sea, supuestamente tampoco lo hay en Huxley. Huxley, ¿eh? O sea, control del Estado no hay. Ellos son felices con su vida y nadie les dice. Pero es que si lo han dicho, se lo han dicho en en el horno de donde se están fabricando ellos. que es vienen donde- genéticamente ya predispuestos Claro, a eso. entonces no es un control férreo. Es Vale. simplemente que ellos han estado escuchando y hay al principio de la obra, cuando se está narrando, me encanta porque describe la escuela actual. Que es que los chavales, los niños, los fetos, están escuchando un audio. El río Nilo es el más grande de África, no sé qué. Después a los chavales les preguntas, cuando crecen, ¿cuál es el río más grande de África? Y le dice, no lo sé. Y sin embargo, dice, y empiezan el río Nilo, y sueltan es el más largo de África, no sé cuánto. Y luego le pregunta otra vez, ¿cuál es el río más largo de África? Y dice, no lo sé. O sea, yo creo que está definiendo clarísimamente la escuela actual, ¿no? Pues estaré atento a eso, ¿no? Bueno, pues un poco, por tanto, lo que decía, ¿no? Que hay esas dos partes, la mente, digamos, la parte mental y de pensamiento y la parte sexual y la parte quizás más humana o animal, están tratadas de un modo especial en estos estados. Siempre hay como una obsesión por controlar el pensamiento y el sexo, visto porque se puede ver como placer, se puede ver como simplemente un medio de reproducción. En Huxley es eso, en Huxley me refiero, en un mundo feliz el sexo es prácticamente es como, ¿qué hacemos hoy? Pues venga, vamos a, pues, como actualmente un poco Sí, en realidad. sí. Vamos a pero claro, tú has probado y no dicen el verbo que utilizan, por lo menos en la traducción española, tú has probado a Lenin, ¿eh?
Eso es prueba a Lenina, como diciendo todo el mundo ha estado con ella, ¿no? Claro. En plan, échate una tarde con Lenina, ella. ¿sabes? Pues entonces, digamos que por uno de los personajes quizá lo más importante de la novela distópica, y luego el tema de la sociedad, que yo un poco yo sí tenía conceptualizar la distopía como que era, y antes has dicho tú la palabra futurible, era la representación de un estado totalitario que podía haber sido, pero que no ha sido ni ya va a ser. Sí, pero que podía haber sido a partir de si hubiese evolucionado de otra forma o si se hubiese desarrollado el acontecimiento del pasado de otra forma. Pero yo creo que en muchos aspectos estamos en un mundo distópico ahora mismo, ¿eh? Pero no es igual, ya, claro, pero es otro, ¿no? Pero que ellos reflejan, digamos, por ejemplo, en Orwell o en Zamiatin, en plan, ¿qué hubiese pasado si la revolución, o qué pasaría si la revolución soviética se extendiese, por ejemplo, en Zamiatin, 1000 años más? ¿Cómo sería la sociedad dentro de 1000 años? O en Orwell, Pero es que también algo similar. Pero es que Zamiatin va mucho más allá, porque Zamiatin es prácticamente, por lo menos hasta donde yo he leído, es la pugna entre el pensamiento científico y el pensamiento artístico. Es como el pensamiento artístico no está totalmente erradicado. Sí. Y yo creo que aunque no estemos en la Unión Soviética ni estemos en un régimen comunista ni nada de eso, pero yo creo que la novela de Zamiatin, hasta donde yo he llegado, nos tiene que tocar bastante, porque estamos ante la pugna de personas, que yo no voy a decir nombres, pero personas actuales, del mundo actual, tangibles, que son muy grandes en lo que hacen, pero no tienen ningún tipo de no voy a decir moral, pero no tienen ningún tipo de inquietud más allá de lo que están haciendo. Y me parece muy triste. O sea, me parece muy triste porque no sé, es que somos humanistas, ¿sabes? Es que si perdemos la humanidad, yo ya lo he dicho, me voy a hacer muy pesado porque ya lo he dicho en otros sitios, pero es que si perdemos la humanidad, ¿qué nos queda? Es que para eso que nos reemplace Google haciendo máquinas, ¿no? Sí, esa humanidad estaría en esa fantasía o alma en la que hablan en Zamiatin, que usan los dos términos yo creo que como sinónimo, ¿no? La fantasía y el alma. Pero eso sería un poco en qué nos parecemos, ¿no? Pero a la hora de describirse, si yo voy a dar clases de literatura como el año pasado, por ejemplo, literatura universal, y me apetece tratar este género, es que esto sería un curso entero. ¿Cómo haría yo una introducción? Claro, pero yo no tengo un curso para que ellos reflexionen, yo tengo que darle los apuntes, podemos decirlo. Claro. Tengo que describir este género. Yo ya tengo dudas de si... Porque claro, yo hablo de... Es como si hubiera subgéneros dentro de la distopía. Y uno sería el género sovietista. Creo que yo lo llamo en algunos de mis textos que he escrito en el blog. O sea, sovietista. Hay como una vertiente sovietista de la distopía y luego hay otra que sería como la liberal, que es la de Fahrenheit, quizá la de Huxley, porque como no he leído, no sé si anda por ahí. Huxley tiene, al final, es que no quiero dar mucho spoiler, pero al final tiene una escena en la que el salvaje se encuentra con... Es que claro, es que una de las cosas que más me fascina de Huxley no lo he dicho, pero bueno, es que no sé cuánto tiempo disponemos. Pues hay una escena al final en la que sí que se ve por así decirlo, a un agente de la autoridad. Y él explica, es como... Yo creo que Huxley peca ahí un poco de inocente. Quizá por ser el primero. Peca de inocente y al final da mascada al lector cuál es exactamente el propósito de ese sistema y lo hace en boca de este personaje. Y este personaje, pues básicamente es lo que hace es hacer una justificación de por qué la historia se ha borrado. O sea, es decir, es un poco como Orwell, pero en plan se ha borrado del tirón solamente una vez. Se ha borrado esa historia. ¿Y por qué se ha borrado la literatura también? Porque al fin y al cabo también estamos en un lugar donde se ha borrado la literatura. Que por eso digo que un poco, aunque sean dos mundos distintos, pero por eso decía antes que un poco Fahrenheit es como el futuro, por así decirlo, de un mundo feliz. Aunque realmente el ambiente de Fahrenheit sea más presente que el de Huxley, que es más futurista, pero en cuanto a esa relación lógica veo que sea futuro. Parece que uno sale del otro. No, hombre, no me atrevería yo a decir eso, pero hay ciertos aspectos que sí. Por ejemplo, lo de la literatura. Cómo se elimina la literatura en pro de la felicidad. Y la felicidad es
es el divertimento que nosotros le damos. Y, cuidado, y si no están felices con lo que le damos, pues para eso tienen el Soma, que es la droga que lo arregla todo, por así decirlo. Tú te metes eso en el cuerpo y ya sí eres feliz. Vale. Entonces es el último recurso, pero... Sí, pero que está ahí. Sí, sí. Siempre se hace todo en busca de la felicidad. En busca de la felicidad, en busca de una felicidad vacía, porque cuando el salvaje... Me encanta una de las cosas... No te preocupes, ¿no? Pero una de las cosas que me encanta del libro de Huxley es que es la fluctuación del protagonismo, como hay un protagonista que es al principio es Bernard y luego el protagonista es el salvaje. Es como Bernard es que se deja de importar porque ha entrado en... Y esa es la grandeza. ¿Por qué deja de importar Bernard cuando al principio es el personaje que se está dando cuenta de que no tiene libre albedrío? Pues muy sencillo, pienso yo, y no sé si quieres que lo diga. Dilo, dilo. Bueno, pues muy sencillo, porque una vez que encuentra al salvaje, Bernard se convierte en otro más de ese sistema. Es decir, porque es lo que él se da cuenta, y esa es la grandeza, yo creo que él se da cuenta de que lo que a él le faltaba y su problema es que no era popular. Entonces, se arregla, su problema se arregla cuando se hace famoso y ya puede desarrollar una vida plena en ese sistema. Con lo cual Huxley demuestra que si has nacido en ese sistema y no te sientes con libre albedrío es porque tienes otro problema que es distinto. Y él lo achaca con que le has mezclado un líquido que era de los deltas o que no sé qué, que no hemos hablado de las castas, ¿no? Ya. Pero bueno. Sin embargo, el protagonista pasa a ser el salvaje, que aparece como en la página... Bueno, como a mitad del libro, Sí, o sí. poco antes. Ajá. Y ese salvaje cuando llega, pues se da cuenta de que ese salvaje que curiosamente, bueno, no voy a explicar quién es, pero ha leído tenía libros en su vida anterior, se encuentra que va al cine con Lenina y se encuentra como un cine, por así decirlo, que es prácticamente un espectáculo, vamos, como el cine actual, que es lo más vacío posible. Y una de sus quejas es que ha pasado, si este es el mundo civilizado, que ha pasado para que tengamos esto y no estemos leyendo a Shakespeare, por ejemplo, que es una de las cosas que se parecen, que los dos hablan de Shakespeare, tanto Huxley como Bradbury. Pero bueno, sí, Sí, no digo sí, muchas cosas más ya. No, me callo. No, sí, no, pero además luego en cada una de las obras estas hay un elemento que se parece o que está relacionado con nuestra sociedad actual. En unos casos relacionado con el tema de la información y la distracción, y en otros casos en cuanto al poder o el control mental desde la misma televisión o desde el poder o políticamente correcto, una forma de dictadura. En fin, hay una serie de elementos que luego en esta obra van apareciendo, y lo curioso es que muchas veces, o muchas de estas obras son algunas casi centenarias como nosotros, Sí, ¿no? sí, sí, De fíjate que Cervantes. la más nueva que estamos hablando es de 1950, Sí, o por ahí. sí. O sea que no estamos hablando de gente que ha escrito ahora para quejarse de la... No, es que estamos hablando de gente que está viendo nuestro futuro, por así decirlo. Entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos para definir la distopía? O sea, hablaríamos de un personaje que de repente se da cuenta de que no tiene libre albedrío, de que se la han cohibido o se la han cortado. Sí. Sería ese, digamos, el núcleo, digamos, el fundamento principal de la novela. ¿Hace falta que haya un personaje que a lo largo de la obra se dé cuenta de eso, o de que de algún modo en la obra aparezca ese elemento? Yo creo que O sea, ¿estás preguntando por mi opinión o quieres Sí, que dé una sí, cosa sí, sí, sí. objetiva? Y en una así? sociedad ficticia. O sea, estamos hablando de una Sí. sociedad ficticia más o menos parecida, más o menos que podía haberse dado en el caso Sí. de haber ganado una guerra otro bando. Al margen de eso, aunque Sí. podamos decir que la sociedad sea ficticia, más o menos futurista, Ajá. pero que el elemento fijo es el del personaje. Y sí, que me des tu opinión. O sea, que no quieres que sea así tipo objetivo, quieres que yo te diga lo que pienso. Sí, sí, claro, claro. Vale, yo lo que pienso es lo que te dije antes. Yo creo que la historia de los personajes es simplemente una excusa porque estamos en el siglo XX y yo creo que en el siglo XX un tratado como hizo Tomás Moro con la utopía
no lo hubiera leído nadie, sinceramente. Claro. No estaba en el circuito comercial la... Literario. El literario. No estaba en el circuito comercial literario ¿cómo por así decirlo? El ensayo. Sí. O bueno, está el ensayo, pero yo creo que los personajes, para mi gusto, lo mismo es una burrada. Pero yo, para mi gusto, creo que los personajes son simplemente la excusa de darle una apariencia de novela a estas historias y que tengan más público. Sí, claro. Entonces, para mí los personajes son secundarios. Lo que define a todos los personajes, si te das cuenta, es que se dan cuenta de que están excepto Huxley, que es el más sutil de todos, y precisamente por ser más antiguo, se dan cuenta de que están viviendo otra vida que no es la vida que ellos quisieran. Cometen un acto de romanticismo, por así decirlo, si lo queremos, pero al fin y al cabo, yo cuando empiezo a leer una distopía y veo cuál es el marco, y por ejemplo en Orwell, a mí, si tú me das la novela de Orwell de 1984, quitándole la última parte, yo me quedo igual, porque la última parte prácticamente es como para cerrar una novela. Pero eso no es lo importante. Lo importante y lo que hace que la distopía sea grande es que estamos metiendo dentro de la literatura, dentro de la ficción, Sí. estamos expresando qué es lo que inquieta a estas personas a la hora de ponerse a coger una pluma o un boli o un lápiz o lo que quieran y decir, ¿qué es lo que me imagino yo que va a pasar si esto sigue por tal derrotero? Entonces, para mí, la historia de los personajes, sinceramente, es simplemente una excusa para darle un género novelístico que en algunos casos está bien, en otros está mejor expresado que en otros y tal. Pero entonces, si ponemos en un segundo lugar lo que parece que es lo importante y tú pones como importante La pérdida de la libertad. el reflejo, claro, pero eso está en un personaje. Sí. Si no hay un personaje, eso no se puede tratar en una novela. Bueno, tú puedes yo cuando hablo de que lo importante es el personaje, no me refiero a que haya un personaje. Me refiero al hecho de que el personaje tenga una vivencia concreta. Vale, sí. A eso me refiero. Sí, pero más que cómo sea la sociedad en sí, porque unas son dictaduras socialistas y otras son un estado democrático, o por lo menos partitocrático y liberal, como puede ser el de Bradbury. Pero que si al final te vas a la esencia de cada personaje, al final es el mismo, solamente que con otro nombre. Sí, hay un arquetipo. Exactamente. Entonces, se repite. eso no es lo que le da lustre a las novelas distópicas. Lo que No, le da yo no hablo de lustre. Hablo de características. Vale. Yo voy a definir la novela distópica y yo digo, en la novela distópica tiene que haber un personaje Sí. que recapacita. tenga unas características, ¿no? Sí. Que en cierto modo, con ciertas circunstancias, advierte y se da cuenta de que el libre albedrío ha desaparecido. Y nos está avisando de lo que puede pasar en nuestra sociedad. Sí. O de lo que está pasando. Sí. Vale, luego ya la sociedad que se describe se parecerá más o menos a la nuestra, según la habilidad o los gustos del escritor, me imagino. ¿No? Porque hay unas que son más futuristas, como hemos dicho, y otras son menos, y unas son dictaduras y otras no. Sí. Vale, y esto, lo que busca, el autor aquí busca simplemente crear una obra de entretenimiento inteligente o pretende hacer una obra que nos haga pensar. Y el objetivo último al final sea hacernos pensar y advertir. Hombre, obviamente Eso lo segundo. ¿Sí? Sí. Entonces, no tengo ninguna duda al respecto. ¿Esta obra o este tipo de obra se estudiaría mejor en la asignatura de filosofía o en la de o en historia o en la de bueno, historia a lo mejor no, pero filosofía o en la de literatura? Yo creo que en literatura está bien, porque incluso nos ayudaría a nosotros como profesores de literatura, porque mucha gente tiene el concepto de literatura como simplemente la ficción o lo que no existe. Y ¿sabes qué pasa? Que yo pienso que es parte de la revolución que tenemos que hacer. Es, no voy a decir eliminar, porque sería absurdo eliminar el pensamiento científico, puesto que la ciencia nos ha dado muchos beneficios. No voy a defender eso nunca. Pero una de las revoluciones que nosotros tenemos que hacer es que plantarnos, por lo menos esa es mi opinión, que tú a lo mejor no estás de acuerdo, plantarnos y decir, es que nosotros no tenemos por qué estar haciendo ciencia
¿Y pues no tenemos por qué estar haciendo un pensamiento científico para ser grandes personas? Es que lo que hace de las humanidades su propio nombre, lo que su propio nombre debe indicar de las humanidades es que nosotros estamos entrenando, como todos los personajes desarrollan en todas las distopías, nuestro alma. Entonces, eso hace que tengamos que estudiarlo fuera de la literatura, no, de hecho, totalmente al revés. Hace que la literatura sea algo que a la gente le importe. Por tanto, si metemos estas obras como filosofía, que no estaría mal, no digo que esté mal, pero si sacamos todas estas obras de literatura, que es lo que es al fin y al cabo, porque todos los autores concibieron esto como una obra literaria, estamos quitándole el derecho a la literatura de ser lo que defiende nuestra alma. Y al fin y al cabo yo creo que lo que defiende nuestra alma es el arte. Ya sea con las palabras, ya sea con la música, ya sea con la pintura, ya sea con un globo que se hace papiroflexia, con lo que quieran. Pero al final lo que nos está liberando y lo que nos está haciendo que tengamos un trocito nuestro personal es el arte. Y la literatura es el arte. Y yo creo que evidentemente nos pertenece la distopía a nosotros. Que la pueden tratar en otros campos, obvio. Pero nos pertenece a nosotros porque son gente que ha escrito, son novelas, al fin y al cabo, aunque hemos dicho eso, pero son novelas al fin y al cabo, y yo creo que efectivamente nos pertenece en nuestro campo. Bien, pues eso hubiese sido un broche de oro final, pero bueno, por ir ya cerrando de verdad. Venga. Porque es eso, pero es que, claro, aquí hay un señor que se llama Jean Servier, que habla de dos tipos de utopías distintas, que son como que, que la distopía se clasifica en dos tipos. De distopía, no de utopía, ¿no? Bueno, él habla de utopía. Ah, vale. Vale, entonces él habla de que por un lado está la descripción de una ciudad juzgada perfecta, en la que se encuentran investidos de poder aquellos que son considerados dignos de él, en ruptura con el antiguo orden social, que se entiende que sería lo imperfecto. Sí. Por otro lado había, como la de Samiatin, por ejemplo. y por otro lado habría otro tipo de utopía que sería la crítica del viejo orden social, ya sea implícita o, por el contrario, revistiendo claramente el carácter de sátira, es decir, de un modo satírico. No termino de entender muy bien esto, ¿no? Pero él sigue diciendo: en la antigüedad, Platón y Luciano de Samosata, Sí, Samosata, ¿no? sí, ilustraron estas dos formas de utopía. Posteriormente, Tomás Moro, Campanella, Fenelón, Fourier y Cabet retomarán el proyecto de la República, mientras que Cyrano de Bergerac, Swift, Jonathan Swift, que no hemos hablado de él y podemos haber hablado, estaba pensando en Swift, sí. Aldous Huxley o Xavier Delangle recuperarán el estilo y las imágenes de Luciano de Samosata. Pero claro, habla de utopías, pero está metiendo a Huxley. Sí. A lo mejor está metiendo otra obra que no conocemos. Yo creo que no, porque es la introducción a un mundo feliz y no habla de otra cosa. Ah. A mí lo que me interesa es un poco ver cómo nos hemos saltado a autores antiguos. Platón, Claro, eso no, Platón no hace una distopía, claro, hace una utopía que... O sea, cuando dice Platón, ¿a qué se refiere? ¿A la Atlántida? Yo no lo sé, yo quiero Entiendo entender... que sí, ¿no? No, a la República, porque después dice que, Vale. que Fourier, Fenelón, no los conozco, o Tomás Moro, retoman el proyecto de la República. Es decir, de crear vale. una sociedad juzgada perfecta. Sí. Mientras que los otros lo que hacen es criticarlo, la sociedad anterior. En vez de hacer una propuesta de sociedad... Jonathan Swift, por ejemplo, es claramente el ejemplo crítica. de eso, sí. ¿Vale? O sea, es como que tú puedes hacer la obra de dos formas. O proponiendo o criticando. Sí. Platón propone, Y Tomás Moro propone. Y Jonathan Swift critica. Al proponer lo que está haciendo es criticar lo que hay. Lo que pasa es que en vez de hacerlo así, lo propone. Mientras que Por Jonathan Swift critica... Por cierto, aunque ya nos hemos pasado el tiempo, pero una defensa férrea a Jonathan Swift y los viajes de Gulliver, que no es una obra infantil, ¿eh? Para nada. Venga, vamos a decirlo. Sí, no, es... Puede estar ahí en la base, ¿no? En los fundamentos del género distópico, sería como un pretexto. Yo te digo una cosa, para mí es una de las tres... Yo la pongo en mi top de obras no clásicas.
Pero bueno, eso ya es Sí, otro, sí. es otro día. ¿Cuáles son para ti, de todas estas distopías de las que hemos hablado, cuál pondrías como en primer lugar? O si quieres hacer un top 3, un top 10, un top Hombre, 20. top 3 no puedo hacer porque son tres las que... O sea, top 3 serían las tres que conozco, ¿no? Pues sí. Y la de Samiatis no puedo juzgarla al 100% porque estoy en ello todavía. Pues mira, yo te digo una cosa, yo creo que prácticamente es una tarea imposible hacer un top 3 de las distopías, por lo menos de las occidentales, que las que hemos dicho antes, Orwell 1984, Bradbury Fahrenheit y Mundo Feliz de Huxley. Yo pienso que una persona con inquietudes cada día te va a hacer un top distinto. Porque unas veces vamos a estar más preocupados en una cosa, otras veces vamos a estar más preocupados en que el gobierno nos controle, entonces nos pondríamos en primer lugar a Orwell. En todo caso, siempre que yo dé un top 3 de estas tres obras, van a ser unas diferencias mínimas. Entonces, quizás si ahora mismo tuviera que elegir una de las tres, elegiría Huxley. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese futuro parece que está más distante, pero estamos, yo creo que peligrosamente más en Huxley y en Bradbury que en Orwell. Estamos más en un sistema en el que no es que se prohíba, es que no queremos hacer cosas. Sí. No queremos hacer cosas. Y esto mismo que estamos haciendo aquí, seguro que va a haber cientos de personas a las que, bueno, cientos no, decenas de personas a las que se lo vamos a presentar y nos van a decir, nah, esto es muy largo. Sin embargo, van a estar 2 horas viendo Gran Hermano. O más. Yo creo que sí, que hay que dejar ya a un lado eso de que vivimos en 1964, que se repite tanto, y siempre que aparece un dictadorzuelo o proyecto o que nos lo venden como tal, siempre viene a la cabeza 1984. Yo creo que hay que acabar ya con esa idea. Aquí es más peligroso lo que nos presenta en Un Mundo Feliz o Bradbury. Es más peligroso porque juegan no con nuestra mente, con nuestro pensamiento, sino con nuestra voluntad. Es decir, el poder sabe que en el fondo todos los seres humanos nos gusta más estar sentados que estar cavando olivas. Y juegan con eso, o sea, nos dan el placer, nos dan la tranquilidad, nos dan la relajación, de modo que no tengamos que pensar, que trabajar. Intentan siempre buscando eso, ¿no? Nos ocultan en nuestro mundo consumista, nos ocultan la parte negativa, solo nos la presenta, que la parte negativa es la de la esclavitud en Bangladesh, con edificios que se derrumban con muchos niños dentro que estaban cosiendo zapatillas para Nike, pero nos lo muestran un poco para sentirnos responsables o para dar un poco de dinero, pero ya está, ¿no? Aquí tenemos, como él ha dicho, pues Gran Hermano y un montón de canales que solo Curioso. nos hacen perder un montón de tiempo. Curioso que lo que vean es Gran Hermano, que están haciendo una referencia a la distopía de Orwell. Claro, efectivamente. Es que el nombre de Gran Hermano viene de ahí. Que por cierto yo siempre lo digo, que o sea, la idea en sí de Gran Hermano me parece genial. Otra cosa es que lo lleva a una cadena de televisión lo lleva como lo lleva. A un espectáculo, pero la idea, origen. es decir, imagínate El origen del programa imagínate estuvo gente como nosotros en Gran Hermano, sería un programazo. Claro. Pero es que claro, es que si pones aquí Rivera, Claro. Pero la primera edición y las primeras ediciones eran gente normal. De hecho fue... Para mí eran actores, pero bueno. Que hombre, que no. Ismael, ¿sabes? Creo que era biólogo marino. Sí, eso lo puedo decir yo también, que soy biólogo marino. Coño, que ha ido uno de aquí de la provincia de Jaén, de Rus o de Canena, Sí. el Pulpillo, Sí. un panadero. Y era verdad. Claro. Pero era Si verdad, todo el mundo lo conoce. pero durante un casting la habrán convertido en Claro, actor. hay un casting Bueno. y seleccionan según el perfil. Eso es cierto. Podrían elegir unos perfiles en vez de otros. Claro. Pero bueno, que ahí está, ¿no? Bueno, pues cerramos. Creo que esto ha dado para mucho. Podríamos haber hablado muchísimo más. Sí, todavía tenemos cuerda para rato. Pero, en fin, por ahora vamos a dejar aquí. Dejo que se despida Barroso y la última palabra la daré en unos segundos. Bueno, pues mi última palabra es que nunca olviden que estamos en un mundo donde tenemos corazón, que parece que es un símbolo del WhatsApp, pero no. Nunca olviden, la gente que nos está escuchando, si es que queda alguien, que
que lo que tenemos dentro va mucho más allá de órganos que los médicos estudian, que una cosa que no podemos perder nunca es el pensamiento y lo que sentimos. Y hay mucha gente que no quiere que sintamos. Y no sé por qué, la verdad, porque cuando las personas sienten somos poderosos. Y quizás es por eso. Entonces, si quieren ustedes sentirse un poquito más poderosos, o por lo menos pensar un poquito y si puede ser también reírse, pues escuchen mi programa, que a veces tengo aquí a este hombre de invitado, que se llama Cicuta a las Tantas. Yo soy Manuel Barroso González, me podrán encontrar fácilmente en YouTube y en iVoox. Y no soy una gran persona, ni siquiera soy un gran profesional, pero por lo menos intento que la distopía no haya que llegar a ella, que seamos nosotros los que pongamos el pie en la puerta antes de que se cierre. Ya está. Pues esto más que una despedida es un apéndice, pero bueno, está bien. Está bien el mensaje que nos lanza, ¿vale? Así que no lo olvidéis, sois humanos y no simples consumidores. Hasta el próximo programa, vídeo, audio o lo que sea. Aquí estamos en el universo distópico. El gran hermano te está vigilando. Hola, amigos.